Dios le bendiga y bienvenido al estudio bíblico Introducción a la Teología Cristiana con el pastor Justin Colón de la Iglesia Evangelio de Amor en Bayamón, Puerto Rico. Esta es nuestra sexta clase. Hoy vamos a estar hablando sobre la doctrina de la creación y esta sexta clase es parte, este video es parte del estudio bíblico que estamos llevando a cabo en nuestra congregación todos los miércoles a las 7:30. Estamos radicados en la calle Comerío en Bayamón, Puerto Rico, y estos videos sirven de resumen del estudio bíblico que estamos llevando a cabo en nuestra congregación y también a modo de compartir el conocimiento, la sabiduría que Dios está compartiendo con nosotros cada miércoles. Hoy vamos a estar hablando sobre la doctrina de la creación. Estamos utilizando como base el libro del doctor Justo González y Zaida Maldonado, Introducción a la Teología Cristiana. Así que vamos a ir de lleno ya al estudio de hoy. Afirmamos como cristianos y como creyentes que Dios es nuestro creador. Cuando vamos a los credos más históricos y tradicionales de la iglesia cristiana, podemos ver en el credo apostólico: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. El credo más antiguo, el credo apostólico, comienza con esa afirmación. El credo niceno dice: creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles. Creemos y afirmamos que nuestro Dios es nuestro creador, nuestro Dios Padre es todopoderoso de todas las cosas visibles e invisibles. Ahora, ¿por qué afirmamos que Dios es nuestro creador? Por un lado, nos hace sentido ver un universo que tiene un comienzo, requiere una causa que no sea física, una causa espiritual, una causa eterna que pueda comenzar un universo que no es eterno. Y nosotros afirmamos y entendemos que lo que más hace sentido es que nuestro universo es creación de parte de Dios. Pero también vemos en las Sagradas Escrituras, la Biblia, que creemos que es palabra de Dios, nos revela este mismo principio de la creación. Cuando vamos al primer libro de la Biblia, en Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Así que vemos ahí en Génesis 1 ese principio, y que se comienza con esa afirmación: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso continúa por medio de todas las Sagradas Escrituras. Otro texto que me parece importante es la de Juan 1 en el Nuevo Testamento, donde dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vemos ahí en Juan 1 esa misma afirmación y continúa con esas mismas palabras. En el principio, en Génesis 1 vemos ahí en el principio, y en Juan 1 vemos nuevamente ahí en el principio. Esta vez en Juan 1 se nos hace más explícito que en ese proceso de creación se dio por medio del Verbo, y ese Verbo es Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que vemos ese juego de palabras que continúa desde Génesis hasta en Juan. Lo vemos que continúa. También lo vemos en la dinámica de luz y tinieblas. En Juan 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. En Juan 1 vemos como dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que Juan, el autor de Juan, el Evangelio, toma esa base en Génesis y afirma ese mismo principio, ahora haciendo de manera más explícita que en la creación no solamente estaba Dios ni el Espíritu de Dios, sino que estaba también el Verbo. Y ahí es que, ¿verdad?, afirmamos el Dios Trino. En Colosenses 1:16, afirmando este mismo principio, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos
y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Así que vemos ahí, ¿verdad?, que Colosenses, el apóstol Pablo que escribe Colosenses, afirma ese mismo principio. Todas las cosas por Él fueron creadas, sea visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y ahí está hablando del Señor Jesucristo. Así que vemos ahí que el testimonio bíblico está lleno de esta afirmación de que Dios es nuestro creador. Dios es nuestro creador. Ahora pregunto, ¿qué implicaciones tiene afirmar que Dios es nuestro creador? ¿Qué efecto va a tener eso en nuestra visión de mundo? ¿Qué efecto va a tener eso en nuestra manera de ver la vida, ver el prójimo, ver nuestro rol en el mundo? Una cosa que afirmamos y discutimos en el estudio bíblico del miércoles fue que afirmamos que no somos un accidente ni el producto de fuerzas impersonales. Cuando miramos nuestro universo y vemos que fue creado por Dios, vemos y podemos testificar de que nosotros no somos un accidente, que el universo no es producto de fuerzas impersonales, sino que el universo testifica de un Dios que lo ha creado, un Dios que lo ha diseñado. Cuando observamos la naturaleza del universo, vemos que hay precisión, hay estructura, hay organización, hay un orden que es impresionante y que eso testifica de la mano de nuestro Creador. Hebreos 3:4 dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. ¿Ve? Si usted ve una casa, usted afirma, alguien hizo esa casa. Pues de la misma manera, cuando vemos el universo, tenemos que afirmar, alguien hizo el universo. El que hizo todas las cosas es Dios. La naturaleza testifica de la grandeza y el amor de Dios para con nosotros. Eso es lo que testifica la naturaleza. Estuvimos discutiendo eso el miércoles y preguntaba cómo es que la naturaleza testifica de ese amor de Dios para con nosotros. Y lo podemos ver al ver cómo la naturaleza es tan necesaria y cómo encontramos nosotros en la naturaleza todo lo que necesitamos para nuestra subsistencia. Por medio de la naturaleza, Dios nos ha creado. Por medio de la naturaleza, Dios nos sostiene. Por medio de la naturaleza, Dios nos bendice. Por medio de la naturaleza, Dios nos da vida. Así que la naturaleza es testimonio de la grandeza de Dios. La naturaleza es magnífica y vemos un Dios magnífico. Y la naturaleza también y todo lo que hay en él es testimonio del amor de Dios para con nosotros, porque por medio de la naturaleza, Dios nos da vida. De las implicaciones también podemos ver que el ser humano, por ser creado por Dios, tiene una dignidad intrínseca. Tiene una dignidad intrínseca. Que nosotros los seres humanos no somos un accidente. Que nosotros los seres humanos somos creados por Dios. Y que como somos creados por Dios, tenemos nosotros unos derechos, una dignidad. Fíjate que estuvimos discutiendo el miércoles en el estudio bíblico que si nosotros negamos a Dios, pues entonces el ser humano no tiene nada distinto del resto de los animales que hay sobre la faz de la tierra y que no tenemos una base para nuestros derechos inalienables. Nosotros, como una sociedad libre, afirmamos que cada ser humano nace con unos derechos inalienables. Los animales no nacen con esos derechos inalienables. Los animales no tienen los mismos derechos. ¿Por qué los animales no tienen el mismo derecho que los seres humanos? Porque como sociedad nosotros creemos que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Así que el afirmar que Dios es creador es afirmar que el ser humano tiene una dignidad que no puede ser violada y que va por encima del resto de los animales. Y eso lo afirma al afirmar que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso no lo dice el resto del reino animal, solamente del ser humano afirma el texto bíblico que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Así que nosotros creemos que el ser humano, independientemente de raza, independientemente de ideología, independientemente de los hechos, las cosas que haya hecho, nosotros creemos que cada ser humano nace con unos derechos que el gobierno ni nadie le puede quitar. Y eso nos los da esa afirmación de que somos creados nosotros a imagen y semejanza de Dios. Una de las cosas que más me gusta de los credos es esa afirmación de que creemos en Dios Padre Todopoderoso.
todopoderoso. Yo pregunté en el estudio bíblico del miércoles, ¿qué entendemos por todopoderoso? Pues que lo puede todo, que Dios puede hacer lo que quiera, que no hay nada que Dios no pueda hacer, que todo lo que Dios quiere hacer, lo puede hacer. Estuvimos viendo que todopoderoso lo que implica es que Dios gobierna sobre todas las cosas. Dios gobierna sobre todas las cosas. Esto lo que quiere decir es que Dios no solamente origina el universo, sino que lo sostiene. Dios no solamente origina el universo, sino que lo sostiene. Nuestro Dios es el que sostiene nuestra creación. Él es fuente de vida y sin Dios no hay vida. Ahora, algunos estudiantes me dicen, ¿cómo es posible que Dios haya creado todo esto? ¿De qué, mister? De la nada. Pero precisamente nosotros afirmamos que nuestro Dios tiene la capacidad de crear ex nihilo, creación ex nihilo, que lo que quiere decir es que nuestro Dios crea desde la nada. Nuestro Dios tiene la capacidad de crear desde la nada. Eso es lo que quiere decir creación ex nihilo, que Dios no necesitaba algo para crear, sino que cuando Dios habla, las cosas entran en existencia. Y eso es un distintivo de nosotros. El ser humano puede crear cosas, pero el ser humano no puede crear de la nada, sino que tomamos de materiales, tomamos de minerales, tomamos de distintas cosas que tenemos disponibles, y con eso es que nosotros podemos crear. La tecnología, la ciencia, todos los grandes avances que han habido en el último siglo, es gracias a esa capacidad creativa del ser humano. Sin embargo, nuestra capacidad creativa es distinta de la de Dios, porque Dios crea desde la nada, creación ex nihilo. Lo que quiere decir es que Dios crea desde la nada. Dios tiene esa capacidad de hablar y de afirmar, y las cosas entran en existencia. En el capítulo 3 del libro de Justo González y Saida Maldonado, Introducción a la Teología Cristiana, ellos hacen énfasis en algunas herejías que motivaron a la iglesia a reafirmar este principio de Dios creador y que todavía se hacen presente en nuestro mundo hoy día. Ellos señalan una de esas herejías, el platonismo. El platonismo, tomado por el nombre del gran filósofo griego Platón, que el mundo es creado, Platón enseñaba, y el platonismo enseñaba que el mundo es creado por un semidios, que el mundo es creado por un semidios. El mundo físico es una copia imperfecta del mundo de las ideas. Platón enseñaba de que nosotros miramos y es como viendo por una cueva, y en vez de ver, ¿verdad?, los objetos, estamos viendo la sombra. En esa cueva hay un fuego y los objetos están creando unas sombras, y nosotros en vez de mirar los objetos estamos mirando las sombras. Y Platón enseñaba de que hay un mundo ideal y que nuestro mundo físico no es el mundo ideal, sino que el mundo de las ideas es el mundo ideal, y que nosotros los seres humanos debemos procurar poder ir más allá de este mundo físico para poder acceder a ese mundo ideal. El platonismo enseñaba que el cuerpo humano es prisión para el alma. El cuerpo humano es prisión del alma. Otra de las herejías es el gnosticismo. El gnosticismo afirmaba que el espíritu humano es atrapado en el cuerpo físico, que el espíritu humano es atrapado en el cuerpo físico y que el mundo físico es malo, y solo los que tienen un conocimiento especial, gnosis, ahí es que viene ese concepto de gnosis, podrán escapar el mundo físico. Eso es lo que enseñaban los gnósticos, y ellos enseñaban que todo lo relacionado al cuerpo humano era malo, y por eso nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento donde se afirma que la resurrección de Cristo no es meramente una resurrección espiritual, sino que es una resurrección corporal, que Él resucitó en cuerpo. Y en el credo apostólico afirma que creemos en la resurrección de la carne, y cuando se forman esas doctrinas, se está pensando en el gnosticismo, que miraba el cuerpo humano como algo malo. El mundo físico es malo y es contrapuesto al mundo espiritual. ¿Okay? Así que estamos viendo eso en el gnosticismo, estamos viendo eso en el platonismo. Ahora, esos son herejías que surgieron más de 1000 años atrás. ¿Cómo es que vemos nosotros estas herejías presentes hoy día? Podemos verlo en el sentido de que en algunas de nuestras iglesias se contrapone el cuerpo humano versus el espíritu humano.
y donde se da una primacía hacia todo lo espiritual y que todo lo corporal tiene que ir secundario hacia lo espiritual. Muchas veces creemos que esa dicotomía que hay entre la carne y el espíritu, que eso sí lo afirmamos. La Biblia enseña que hay unos deseos carnales que van contrarios a los deseos espirituales y que no podemos sembrar para la carne, sino que debemos sembrar para el espíritu. Pero un error es que se cree que esos deseos carnales se referían explícitamente a las necesidades del cuerpo humano. Los deseos carnales no necesariamente hacen referencia a la necesidad del cuerpo humano, porque el cuerpo humano es creado por Dios y Dios nos creó con unas necesidades y Dios nos proveyó una naturaleza para suplir esas necesidades al cuerpo humano. Por ende, de esta manera, no necesariamente los deseos carnales son las necesidades como tal del cuerpo humano. Creemos que el cuerpo humano es templo del Espíritu Santo, creado para darle gloria a Dios. Y que ver las necesidades espirituales por encima de las necesidades corporales es un error, porque las necesidades corporales, por ejemplo, el alimentarnos saludablemente, el poder dormir lo necesario, el aseo, que el cuidar del cuerpo humano no necesariamente es contrapuesto al espiritual. Hay una cierta tendencia en algunos círculos cristianos donde si una persona se ocupa y se preocupa de atender su cuerpo, de hacer ejercicio físico, de dormir 8 horas, de comer saludable y de cuidar el cuerpo, es una persona que no necesariamente es muy espiritual, porque lo espiritual es ayunar, lo espiritual es orar tanto tiempo, y no nos hemos percatado que las necesidades corporales no son malas. El hambre que nosotros tenemos es un señal que Dios nos ha dado de que nosotros tenemos que alimentarnos saludablemente, y que una espiritualidad sana nos va a llevar a cuidar de nuestro cuerpo y a procurar una sanidad también para nuestro cuerpo físico. Otro punto bien importante que tenemos que señalar en este asunto es que la esperanza cristiana no es huir del mundo físico. En el gnosticismo y en el platonismo se veía el mundo físico como algo negativo del cual debíamos huir. Y algunos cristianos, ¿verdad?, tienen esta afirmación de que nuestra esperanza es huir de este mundo físico al cielo. Y yo hice esa pregunta el miércoles en Estudio Bíblico. ¿Cuál es la esperanza que tiene el cristiano frente a nuestra creación? ¿Cuál es la esperanza cristiana? ¿Será nuestra esperanza huir de este mundo físico para ir a un mundo espiritual? La Biblia enseña eso. Cuando hacemos un análisis minucioso de la Sagrada Escritura, nosotros vemos que la esperanza cristiana no es huir del mundo físico. El mundo físico fue creado por Dios. Ese mundo físico fue afectado cuando Adán y Eva pecaron. Sin embargo, la esperanza cristiana no es huir del mundo físico, sino una transformación de nuestro mundo físico. Mira cómo dice Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el cielo y la primera tierra pasaron y el mal ya no existía más. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. La esperanza cristiana no es huir del mundo físico. La esperanza cristiana es que Cristo regrese y transforme esta creación que ha sido afectada por el pecado y lo renueve de tal manera que la creación refleje lo que Dios hizo cuando primero lo creó. Cada vez que Dios creaba y vio Dios que era bueno. Así que la esperanza no es huir del mundo físico. La esperanza es que Cristo regrese y establezca un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, si Dios es nuestro creador, ¿qué diferencia hace esto en nuestras vidas? Si Dios es nuestro creador, ¿qué diferencia hace esto en nuestras vidas? Afirmamos el miércoles cuando hicimos esta pregunta: si Dios es nuestro creador, nosotros no somos independientes. Si Dios es nuestro creador, nosotros no somos independientes. Si Dios nos creó, nosotros le pertenecemos a Dios, a nuestro creador. Afirmamos, si Dios es nuestro creador, solo Él es la fuente de toda verdad. Nosotros no podemos levantarnos y tratar de establecer nuestra propia verdad según nuestros propios principios, sino que si afirmamos que Dios es nuestro creador, Él es el origen de toda justicia, Él es el origen de toda verdad, y Dios es el que tiene la verdad objetiva. Solamente Dios es la fuente de la verdad
objetiva. Si Dios es nuestro creador, Él es la fuente de toda verdad. Y para nosotros conocer la verdad, tenemos que conocer de Dios y su revelación. Si Dios es nuestro creador, nosotros no somos autónomos. Y la autonomía no es el mayor bien al cual nosotros debemos aspirar. Si Dios es nuestro creador, dependemos de Él. Y afirmamos que cuando vamos y vivimos dependiente en Dios es que podemos realmente reflejar los propósitos. El pecado, en cierto sentido, de Adán y Eva es que ellos querían ser igual a Dios. En cierto sentido, implícito en eso es que ellos no querían estar sujetos a Dios. Ellos querían vivir independiente de Dios y afirmamos que eso fue un error de ellos, es pecado. Si Dios es nuestro creador, dependemos de Él. También vemos que si Dios es nuestro creador, le rendiremos cuenta por cómo nosotros tratamos su creación, por cómo nosotros tratamos su creación. Si este mundo fue creado por Dios, este mundo le pertenece a Él. Y nosotros deberíamos ser los mayordomos cuidando de la creación de Dios. Y vamos a rendir cuenta no solamente por cómo nosotros tratamos o maltratamos este cuerpo físico que le pertenece a Dios y que debemos cuidar este cuerpo físico, sino que también vamos a rendir cuenta por cómo nosotros cuidamos o descuidamos o maltratamos la creación. La creación le pertenece a Dios, es creación de Él. Y Dios nos va a pedir cuenta por cómo nosotros tratamos o maltratamos su creación. La pregunta que había dado de asignación es que de qué postura debe tener un cristiano frente al calentamiento global. Debemos nosotros estar en una postura de arrepentimiento por el maltrato al cual nosotros hemos sometido la creación de Dios. Debemos nosotros idear y pensar y tratar de unir nuestra fuerza y nuestra capacidad creativa para nosotros ver qué maneras podemos cuidar mejor de nuestra creación. Yo hago este video desde Puerto Rico y somos una isla que estamos rodeados por los mares, el océano, y que el calentamiento global implica que los niveles del mar van a continuar subiendo. Y eso es algo que como aquellos que vivimos en una isla en el Caribe debemos nosotros tomar cuenta. Aquellas personas que viven en lugares inundables, aquellas personas que viven en la costa, cómo eso afecta a nuestra isla. Así que como cristianos especialmente, si afirmamos que Dios es nuestro creador, debemos nosotros tener una mayor conciencia de cómo nosotros tratamos y maltratamos nuestra creación y entender que el llamado que nos hace Dios es de cuidar de su creación. Vamos a repasar, ya estamos terminando, vamos a repasar y voy a compartir con ustedes algunos llena blanco para que aquellas personas que están siguiendo este estudio bíblico desde sus hogares puedan continuar con nosotros y me pueden enviar la respuesta. Vamos con el llena blanco. La primera es: todopoderoso quiere decir que Dios no solamente origina el universo, sino que lo completa ahí la frase. Eso es lo que quiere decir todopoderoso. Quiere decir que Dios no solamente origina el universo, sino que lo complétame eso. Creación ex nihilo quiere decir que Dios crea desde. Complétame, que quiere decir creación ex nihilo. Tuvimos también el cierto y falso. Usted me dice si es cierto o falso. La esperanza cristiana es huir de este mundo físico al cielo. Esa es la esperanza cristiana. Esa es nuestra esperanza, huir de este mundo físico al cielo. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Las necesidades físicas no son sinónimo de deseos carnales. Las necesidades físicas no son sinónimo de deseos carnales. ¿Cierto o falso? Usted me escribe y vamos a tener esa comunicación para ver si hemos aprendido. Y el último, el cuerpo humano fue creado para darle la gloria a Dios. El cuerpo humano fue creado para darle la gloria a Dios. ¿Cierto o falso? ¿Ok? La tarea para la próxima clase. En la próxima clase vamos a estar estudiando la doctrina sobre el ser humano. La doctrina sobre el ser humano. También el capítulo 3 del libro Introducción a la Teología Cristiana. Así que continúen leyendo el capítulo 3. Y la siguiente pregunta es la tarea. La naturaleza humana es 1. Buena. 2. A. Buena. B. Divina.
C, neutral o D, pecaminosa. La naturaleza humana es A, buena, B, divina, C, neutral o D, pecaminosa. Usted me envía su respuesta a evangeliodeamor@outlook.com y podemos tener esa comunicación vía email o en la iglesia y así podemos continuar en el estudio de la palabra de Dios. Nuevamente los invito a aquellos que no pueden, a aquellos que pueden llegar a nuestro templo. Estamos reunidos todos los miércoles en este estudio bíblico desde las 7:30. Estamos ubicados en la calle Comerío número 394 en el pueblo de Bayamón, Puerto Rico. Puede escribirnos, buscarnos en Facebook, buscar los otros videos en YouTube. Usted puede buscar Iglesia Evangelio de Amor y ahí usted va a encontrar el canal de YouTube de nuestra iglesia y los demás videos. Así que de esa manera puede mantenerse a día en estos estudios bíblicos. Espero que este estudio bíblico sobre la creación haya sido de bendición a su vida y muchas gracias por ser partícipe de este conocimiento que Dios nos ha dado. Dios le bendiga.